Respiro. Me relajo. La mente en blanco. Y están llamando. ¿Quién llama a la puerta ahora? Joder, ¿qué coño será? Hostia, Daniel, ¿qué haces aquí, tío? Joder, me has llamado, ¿no? No. ¿Cómo que te he llamado? Sí, para tío, me mandaste un mensaje para hacer los críticos, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Que sí, joder, que es un mensaje tuyo de... Bueno, si Pero quieres... si yo ya te había olvidado, ya No no sé, pues, hacía otras cosas. Yo también, si no fuera por el mensaje no venía, tío, porque la verdad es que me da mucho asco. Bueno, pues aquí estamos. ¿Y de qué quieres hablar? No sé, tío. Esto me ha pillado un poco con el pie cambiado. Con el culo torcido. De Star Wars, ¿no? Y vamos a hablar de Star Wars. No. Hola, por cierto. ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Tocándome los... Dijimos que ibas a estar ocupándote en algo que desarrollase tu espíritu y tu contexto Y mis cultural. capacidades. Y tus capacidades... Aún no he encontrado el arte adecuada para eso. Ya. Bueno, ¿qué tal estáis? No nos van a responder, no... Bueno, yo Estoy pregunto. esperando a escuchar una voz ahí del otro lado. Si me respondiera me daría un poco de miedo. Como veis tenemos un atrezo diferente. La camiseta, hasta que se ponga así como extraña, ¿no? Así blancuzca o agrisada, la vamos a seguir utilizando. Mejor esa camiseta que el pijama con el que me has recibido, tío. Nuestras otras ocupaciones profesionales nos han tenido distraídos, nuestro trabajo. Algo así. Porque creo que trabajamos también. Sí, a ver, trabajamos, yo por la tarde fumo. Yo he estado ocupado bastante, la verdad, he escrito 2 libros, esto es verdad, aún no los he publicado, pero cuando los publique pues os lo diré. ¿Has seguido con tu canal tú o no? No, la verdad es que no. ¿Ah? He tenido problemas y he decidido apartarme un poco del mundo en el ruido. ¿Has tenido problemas? Sí, he tenido problemas. Bueno, no me interesa. Ya lo sé. Este hiato, ¿no? Que te gusta a ti decir mucho la palabra hiato, durante este hiato nos habéis escrito muchas cosas interesantes, hemos hecho un compendio. Eso suena muy del siglo XIX. Nuestros followers, Nuestros followers. que siempre estáis ahí, la verdad que es inexplicable porque... Yo todavía no lo entiendo. Vamos a ver. Aquí este dice, los acabo de encontrar y aunque su sentido de la comedia lo voy a brincar... Lo voy a... Eso que lo vas a saltar, el sentido de la La comedia. va a brincar. Me parece que el opinar de este disco así es porque no les gusta en realidad. Igual es porque es verdad. Siempre opinamos de, bueno, de discos que realmente no nos gustan. Claro, y por eso a veces le ponemos 8, le ponemos 9, le ponemos 10, es porque no nos gustan en Yo he absoluto. escuchado regresión progresiva. El Joker, la película de Breaking Bad, la segunda venida de Jesucristo, el regreso de los críticos. Joder, eso sí que es lo más esperado del jodido siglo. Me halaga bastante que me comparéis con una figura tan importante como el Joker. Como el Joker, tío. Es que... El bromas. Me he vuelto el guay también estaba bien. Ha sido verlo críticos y he tardado 0,00001 en pulsar. Hasta ponía 0 visualizaciones. Te has ganado un premio, amigo. El amigo Neil siempre está ahí muy atento. Habría que mandarle un peluche o algo. Un peluche. Un peluche, tío, un peluche de rock críticos. Molaba. Bueno, esto es... Estamos completamente de acuerdo con todo lo que nos dice el amigo Alejandro. Sí, completamente. Una cosa, sois de Pontevedra, ¿no? Porque me comprabais música en la tienda de las Galerías de la Oliva. El nombre de esta cuenta es de mi hija. Yo soy el que os vendía los CDs en tipo. Eso es para ti, tío. Hostia, pues sí. Pues... ¿Te acuerdas de esa persona o no? Creo recordar que sí, pero... Sí, algo me acuerdo de esa persona. ¿Le quieres mandar un saludo por si está viendo? Bueno, pues ya que estamos, sí, joder, pues un saludo por... Que no cuesta nada, joder, digo yo. Mola ver a tipo a comprar discos. Era de la época que había como 4 o 5 tiendas de discos en una capital de provincia y podías ir y cuando decías, nah, esta es muy cara, vamos a esta y si no... Seguro que tipo lo tiene. Historias del abuelo Cebolleta, va. Ah, se me olvidaba, sois más vagos que un senador. Oye, eso es muy ofensivo. No, déjate de bromas. No, es que no hay nadie más vago que un senador. ¿Que un senador? Nadie, no hay nadie más vago que un senador, ni siquiera nosotros. Una pregunta, cuando lleguéis a los 100 discos y así sucesivamente, ¿haréis top 50 o algo así? Pues eso era la intención, la verdad. Aunque no sé si llegaremos a los 100 porque llevamos estancados en el disco 60 y ¿cuántos? No lo sé, tío, es que soy más vago que un senador. No sé por qué disco vamos. Un secreto, me encantan los secretos.
No se dejen ver ustedes el 94% del vídeo. Es preferible que sus voces narren escenas de los Beatles. La gente no quiere verlos a ustedes. Lo toman o lo dejan, chabones. ¡Qué fenómeno, tío! Julio César Flores es el amo. Tiene nombre de emperador, es el puto amo, pues Julio sí. César. En serio, tomamos en cuenta mucho vuestros consejos, o sea, seguir haciéndolo. Bueno, más. Revolution 9, mola. Tú no, amargado. El otro tío se lo ocurra. Pues la verdad es que me lo ocurro. Lo de amargado supongo Bueno, yo que iría pensaba por que ti, era ¿no? por... No, yo creo que yo me ocurro. No, será que yo me lo ocurro, joder. ¿Quién es el Tú amargado? odias Revolution 9, ¿no? Revolution 9. Bueno, lo odio... Yo creo que había dicho que lo odiaba también. En realidad lo odiaba. Si lo odiamos los dos, pues no sé. Y el otro tío que se le ocurra. ¿Quién es el otro tío? ¿Quién? Igual El somos tres y no el nos hemos dado tercer cuenta. Rockcrítico. El tercero de Rockcríticos. Sobre todo sigan fielmente a Rockcríticos, porque si no pueden pasar cosas malas. Lo que va a pasar es que cada vez que quieran cantar o escuchar sus canciones favoritas se va a interrumpir bruscamente la señal y lo único que van a escuchar es Revolution 9 al revés y para peor aparecerá Yoko Ono. Yoko Ono. Gritando a todo pulmón cosas perturbadoras, inentendibles, que no dejan dormir por el resto de tus días. Así que más vale que escuchen y les gusten alguna que más fuerte que se suscriban a los críticos. Si no quieren sufrir. Aguante Rockcríticos por siempre y para siempre. Es que es un fenómeno. Yo creo que se te aparece Yoko Ono si le escribes su apellido con H. Es más probable que aparezca Yoko Ono Qué miedo, ¿no? si lo escribes así. Ya nos lo contará Andrés si se le apareció en sueños. Qué miedo. O no, no nos lo cuentes. Creo que es mejor no saberlo. El del pelo largo engordó. Hostia, Joaquín Phoenix, tío. ¿Quién es? Joder, gracias por escribirme solo para eso. ¿Quién es el del pelo largo? Vaya par de idiotas. Y encima enterados y alcahuetes. This is Spain. ¡Cotorras! Ah. ¡Oh! Qué bueno, tío. Eso me ha gustado. Me introduje al rock. Hostia, esto... Gracias a vosotros. Me puse triste cuando anunciasteis vuestro parón. Pero un canal tan bueno nunca puede morir. No tengo palabras. No hay esta parte con Con lo del King lo Crimson. de King Crimson, o sea, haber introducido al rock a alguien que ahora tiene de icono de avatar en la foto de In the Court of the Crimson King. ¿Es para masturbarse o no? Es para masturbarse. Lo malo es que no podrás escuchar pop nunca más. Si has empezado con King Crimson, ya no puedes bajar de ahí. Cierto. Hombre, nuestro amigo. Music Radar Clan, un saludo. Un saludo, amigo. Joder, qué pena me da. Yo me confiaba en que en algún momento nos íbamos a ir de cervezas por Barcelona o a hacernos un vídeo juntos. Amigo, hay hueco aquí, Un tercero crítico, sí. Hay hueco aquí para Víctor, yo creo, O sea, no es por interés, que nos caes muy bien y todo, pero un amigo ilustre así está bien tenerlo, ¿no? Yo no le negaría que entrase ni en mi casa, con eso te lo digo. Ya sabes que aquí tienes un hueco, Víctor, aquí haciendo un sándwich entre los dos. Y aparte muy buenos consejos en el tema de música, técnico, en tema de tocadiscos, yo agradezco mucho a Vale. Music Radar Clan. En los últimos vídeos se ve una relación desgastada como la de Liam con Noel. Es broma. Gracias chicos por sus vídeos. Conocí muy buenas bandas como ustedes. A Dani lo apoyo en su canal. ¡Hostia! ¡Debe ser el único! Pues debe ser el único. Oye, pues es cierto que teníamos una relación desgastada. ¿Cómo nos han pillado, La verdad Sí, que bueno, es que hay cosas que no se pueden Hay cosas que no se pueden rencillas. ocultar. El del pelo negro está más cachetón que antes. Pero ¿por qué Joaquin Phoenix siempre escribe para decirnos esas mierdas, por favor? Pero joder, el del pelo largo, el del pelo negro. O sea, siempre está buscando defectos en las personas este Joaquin Phoenix. ¿Por qué? Yo voy a aparecer con bigote, ya verás. Para mi gusto, muy deficiente y actitud superficial. Los comentarios de los comentaristas no han profundizado en la riqueza de composición y de la trascendencia de las letras. Hombre, es que no estamos a tu nivel. No, ¿Quién la- eres? Flores de Flores de Valeriano. Valeriano. Jamás Madre estaremos mía. a tu nivel. Eso desde Con luego. ese nombre te juro que... Es vamos. imposible que estemos a un nivel de alguien con ese nick. Bueno, quizás con un poco de estudio y entreno, yo creo que podemos intentarlo. Yo creo que si me fumo un porro, sí. No, drogas no, tío. Drogas no. Muy bien, adoro perder el tiempo con ustedes. ¿Perder el tiempo? Claro, es que eso es lo que queremos, que perdáis el tiempo aquí. Me acabo de dar cuenta de que el de la izquierda tiene un cierto parecido al tremendo Peter Gabriel. El de la izquierda es tú. ¿Soy yo? Bueno, Sí. pues... El Peter Gabriel, la primera parte de su historia, bien. Después ya no lo seguí mucho, voy a ser sincero. No, él tampoco te siguió a ti. Nunca cerré X vídeos tan rápidos. Este es el comentario que más me ha emocionado de el top, todos. Sí, sí, absolutamente. sí, sí. O sea, está puesto en su sitio el comentario. Y hacerlo con tu foto de carnet ahí, o sea, Exacto. tan expuesto, un ejemplo de valentía absoluta. Eres nuestro ídolo, Flex MDN. Estas visualizaciones en HD deja el problema de alopecia de Dani. Jeje, que es broma. No es ninguna broma. No es ninguna broma. De la hecho, verdad tenías que una sí. canción, la has compuesto, ¿no? El Club de Carlos. El Club de Carlos, pero nunca la publiqué. Pues Sí. yo creo que vas por el camino. Gente hablando de música sin tener idea de música, ni de composición ni de interpretación. Ya veréis cuando escuchéis mi canción sobre Carlos. Lo de la composición lo vais a tener que Curioso, ¿no? retirar. Porque gente Que hablando de retirar. nosotros sin conocernos a nosotros. Está bien, ¿no? Es una ironía, sí. Sí. Me encanta. No sé qué me pasa, pero cada vez que pienso en el nombre de su canal siempre me llega a la mente lo siguiente. Un Maguma es una mierda. Gracias. Gracias.
Hemos sido los únicos que han dicho esa gran verdad. O sea, haber generado de por sí socialmente ese mensaje, ¿no? Es como No sé, pero un mantra mágico, ¿no? ¿Qué hay que explorar de un Maguma que no hayamos explorado nosotros? Ya lo hemos hecho todo, hemos descubierto King Crimson a la gente y hemos conseguido que sepan que un Maguma es una mierda. Si quieres acabamos aquí ya. Sí, después de Nuestra un Maguma carrera. ya nada. Jesucristo y caca juntos. No es caca, pero bueno. ¿Caca? ¿Sabes quién es caca? No. Yo no sé quién es Jesucristo. Yo soy maestro y siempre lo he dicho, la nota vale verga. Cierto, Sí. absolutamente. Por eso la ponemos. Otro comentario muy acertado. Solo vi hasta el minuto 4 y ya no aguanté estar escuchando las idioteces del güey de pelo largo. Otra vez, pero joder. Ahora tenemos el programa los dos. Sed más Es que no concretos. va a aguantar escuchándonos. Neta, si no sabes de lo que hablas, no te pongas a decir pendejadas. En verdad admiro al otro chavo que tampoco sé cómo se llama, el que no tiene el pelo largo, probablemente. Pero qué difícil tener que aguantar ese güey. Al parecer creo sí sabes un poco más. Un poco, solo. Pero un poco, bueno. No lo sé, pues no llegué ni a Come Together. Gracias a tu cuate. Mi sugerencia, búscate a otro, saludos. Yo no sé lo que pasa, tío, que en los vídeos de los Beatles sale cada fanático impresionante. No, pero te están dando un buen consejo ahí, tío. ¿El qué? Que te busques a otro, joder. O que- No sé a qué has venido hasta casa. o que Yo tú te estaba muy busques a otro. tranquilo, joder. No entienden la música, no entiended. Realmente cuando acaban en idea hay que decir id. No en inglés. entiended. No entiended. No No entiendes. entiended la música. La música en inglés y la idiosincrasia de la música. Ni tienen sensibilidad para el rock. Para mí ni saben hablar inglés. Pues posiblemente. Acabamos de demostrar que eso es mentira. Hay que saber hablar inglés. Yo sé hablar De- esperanto. ¿Tú qué sabes hablar? A ver, De- dímelo. ¡Dímelo! ¡Pero es que dímelo, joder! Tranquilo. Qué asco, son una basura, perdedores. O sea, en serio, tío, ¿por qué ese odio? Así, ese odio como reptiliano, ¿no? Como que está aquí incrustado en el cerebro, ¿sabes? Primitivo. Es que aparte, en mayúsculas. Yo he llegado a la conclusión de que... ¿Nos merecemos tanto odio realmente? Sí, tío, sí. Y ahora la gente se ha llegado a error con muchos discos. Había gente que estaba deseoso de escuchar un Maguma y que después de nuestro vídeo, pues nada, que se le ha caído un mito. Maguma, esa gran obra maestra. Debe ser por eso. ¿Por qué la mayoría de los que hacen críticas son de España? ¿Cómo? ¿Son de España? Pues tampoco veo tanta gente haciendo reseñas en España. Nosotros fuimos de los primeros, ¿eh? Bueno, Eso hay que decirlo. O de los segundos. Pero si no lo hicimos nosotros... Incluso de los terceros. Las críticas de estos dos parecen una plática de borrachos. Muy cierto. En algún caso no te alejas demasiado de la realidad. Que no son conocedores del tema. Y solo hablan puras tonterías. Al final ni reseñan el álbum. Pésimos. Es que realmente nuestra filosofía es hacer reseñas anti-reseñas, De digamos. hecho, ahora no estamos reseñando ningún álbum, o sea que puede que tengamos comentarios bastante negativos. Bastante basura, la verdad. Conozco gente que escuchó Queen y no les gustó. Me dan asco esas personas. A mí también. Bueno, seguimos Sí, no, haciendo... pero es curioso, hay Sí. gente que no le gusta Queen, tío. Hay gente, bueno, hay gente que... Hay gente que come plástico también, bro. No sé. Se hacen los críticos de música y están con una madurez mental que todavía juega con vídeo. Ah, con videojuegos. Eso, tío. Ostras, qué cabrones. Esa actuación del principio. Están perdiendo money en España porque en Televisa Fácil tienen trabajo seguro. En Telecinco muy probablemente también, lo que pasa es que Sí. aún no se han puesto en contacto con nosotros. De ahí el nivel bajo, No, de ahí el nivel bajo de nuestras reseñas para intentar entrar en Telecinco. Imbéciles, no se les entiende nada. Me encantan este Eso puede ser debido a la tarjeta de sonido. Debes subir el volumen. Sí, a Porque ver, si no- mira, esto es cierto, nos hemos comprado una cámara ahora de vídeo, no sabemos cómo será el resultado, ya lo estáis viendo y escuchando, pero lo siguiente va a ser comprarse un micro. Y ahora diremos de qué manera nos podéis ayudar, porque este vídeo lo estamos haciendo para pediros pasta. Nosotros estamos orgullosos de tener este canal, estamos orgullosos de tener a una gente pues tan maravillosa detrás como son ustedes y ustedes. La vida es un negocio, la vida es una tómbola y la vida es una caja de bombones, entonces... claro, los bombones hay que poder comprarlos. Si tú estás abonado a Netflix, si tú estás abonado a HBO, estás abonado a canales de fútbol... ¿A cuántas cosas estamos abonados en la vida, no? Pues hay que poder abonarse a Rocríticos también. Y esto lo lanzamos como una losa a la audiencia. Nosotros estamos orgullosos de tener este canal, ¿vale? Pero no sabemos cuánto va a durar el canal. Estaríamos encantados de estar aquí, pues, semana a semana, pero también tenemos otras cosas que hacer y otra vida, entonces... Pues vamos a proponeros algo, ¿vale? Es que... ¿Qué es, Daniel? Bueno, pues que podéis contribuir... Contribuir No no te pongas creo- nervioso. es por mi nivel cultural. Que podéis contribuir dentro de vuestras posibilidades a poder financiar futuros vídeos de Rocríticos, porque todo esto cuesta dinero.
Entonces ya llevamos... Y tiempo. Y tiempo también. Entonces, utilizando el sistema de Patreon, que os pondremos la información en la descripción, en la cual, abonando 1 euro al mes... 1 euro al mes. Podréis ver vuestro nombre, mientras abonéis ese euro, claro, en los letreros de los próximos vídeos que hagamos. Seréis nuestros patrocinadores. Seguramente el euro lo gastéis en las tragaperras, hijos de puta. O lo estéis gastando, yo qué sé, en alguna mierda por ahí. Si queréis que este canal sobreviva, pues haríais bien en poner pasta. Así os lo decimos. Sobre todo los que nos llamaban imbéciles, si nos dierais 1 euro, pues a lo mejor os perdonamos y todo. A lo mejor nos podéis seguir llamando imbéciles. Pero pagando. O sea, por tiempo ilimitado. Exacto. ¿Vale? Entonces, vosotros pensároslo, no obligamos a nadie, obviamente, porque no podemos... Porque estáis muy lejos, la mayoría. Estáis muy lejos, ¿vale? Pero que sepáis que a partir de ahora tenéis abierto esta posibilidad. A ver, si por ese lado, o sea, el lado de la audiencia, nosotros observamos que hay un compromiso, que de hecho lo observamos porque seguís entrando a ver nuestros vídeos, seguís comentando y estamos encantados, pero si además nos ayudáis económicamente, nosotros sí que nos podemos comprometer también a hacer un par de vídeos mensuales. Exactamente. Ilimitadamente, ¿ok? Pero no haber quedado mal con esto. No, que va, sí, últimamente lo de pedir dinero es la cosa más normal del mundo. Lo que se dé voluntariamente es muy bonito. Diciendo, puedo escuchar a esta gente gratis y puedo darles 1 euro para poder seguir escuchándolos. Efectivamente. Sabiendo que pueden hacer mejores vídeos. O bueno, peores. O incluso los podemos hacer peores. O incluso peores. Enseguida entonces volveremos con la primera reseña de esta nueva época. Hemos tenido unas cuantas épocas ya, ¿eh? Nos vamos a despedir, pero no sin antes el reconsejo, ¿no? El reconsejo, sí. Que es lo único que ve mucha gente, ¿no? Y lo entiendo. El reconsejo de hoy, amigos míos, que es un reconsejo que aparte, o sea, no sé cómo no lo he dicho antes, porque es algo importante. El reconsejo, amigos míos, es que siempre que vayáis a giñar al váter, a cagar, ¿vale? Empieza bien. Siempre que vayáis a cagar al váter, siempre os recomiendo que dejéis la puerta abierta. Entreabierta, a poder ser, ¿vale? Pero si la dejáis entreabierta, pues también tiene su factor sorpresa importante, o abierta de par en par, ¿no? Pues sobre todo si vivís con amigos, con compañeros, o en los hoteles también lo podéis dejar, o en las cafeterías, incluso en la oficina, porque, o sea, lo que hace cuando tú te encuentras a alguien, ¿sabes?, cagando ahí tan expuesto, Sí, sí. lo que hace es... Continúa. Sí, se genera como una especie de, ¿no? O sea, de lazo afectivo. De sinergia. Sí, como que la gente te ve ahí indefenso ante la vida, ¿no? Esa exposición es muy buena y hará que, o sea, los lazos sociales, ¿no? Que el tejido social se fortalezca y seamos, pues, cada vez mejores personas. Este ha sido mi consejo. ¿No? Pues me ha llegado bastante, tío. En serio, o sea, tú dar unas vueltas, medítalo y incluso puedes hacer la prueba. Creo que se lo has plagiado a Tarantino, pero aparte de eso... ¿A Tarantino? Sí, en Pulp Fiction, tío. Tía, ¿tú sabes que han matado a Franco? Tarantino Sí, mató a Franco. sí. He entendido muchas cosas Sí. con eso. Ahora entiendo muchas cosas. Enseguida nos vemos con una próxima reseña, esperamos seguir aquí mucho tiempo más. Es más, creo que seguiremos en este canal, yo creo que seguiremos hasta que alguno de los dos se muera, por ejemplo, ¿no? Me pregunto quién será el primero que se va a morir. ¿Por qué yo? ¿Por qué no?